Desde que era un niño, siempre surgió una idea tan parasitaria en mí que me comía mis pensamientos. ¿El Rayo McQueen le puede ganar a Toretto? Digo, en algún lugar remoto. ¿Por fin adaptaron bien algún videojuego? Es claro que desde los inicios del cine siempre se ha buscado adaptar distintos medios como el teatro y la literatura a la gran pantalla, por lo general con resultados muy buenos, ya que el cine es un arte muy similar a estos tres. Al pasar de un guión a la obra final, obviamente, los formatos de los tres artes son muy distintos, ya que uno está planeado para experimentarse en vivo, el otro alude más a la imaginación del lector, mientras que el cine acude a un tema digital. De ahí que guiones de teatro o libros se tuvieran que adaptar a un formato más cinematográfico. Explico esto porque, como vimos, estos tres artes tienen una misma ventaja, y es que el autor tiene el control de la narrativa de su historia. Sin embargo, con la aparición de los videojuegos y de legendarias franquicias, se sembró un reto en el ámbito cinematográfico, y era cómo sacar dinero de los mugrosos gamers que no salen a tocar pasto. Oigan. De ahí que surgió la idea de adaptar videojuegos a la pantalla grande. No obstante, para la época de los 90 era algo muy difícil porque los videojuegos no contaban con una narrativa como si lo era el teatro y la literatura. En ese entonces, la forma en la que los videojuegos podían contar historias era por medio de textos de lore que andaban tanto en los manuales de aquel entonces como en el propio juego. Con ello que técnicamente sería rienda suelta que se hiciese lo que fuera con la cinta. Esto con la seguridad de que serían un éxito, y lo demás fue historia. Con el tiempo, la narrativa de los videojuegos fue evolucionando al punto de igualar al del cine. Y si bien hemos tenido muy buenas adaptaciones de videojuegos, parece que algunas nomás no prenden. Pero incluso antes de esto, en los 2000 se hacía aún más grande la interrogante de si hubiera por fin una película buena basada en videojuegos. A lo que un Christoph Gans en 2006 intentaría responder esta pregunta con... Empieza nuestra historia con la pequeña Sharon, perdiéndose en el bosque mientras sus padres la buscan desesperadamente. Encontrándola en el borde de un vacío, claro, qué mejor lugar para procrear y criar que en una casa al lado de una cascada. Y entonces la niña se avienta y... ¡Murió! ¿Así nada más? Sí. Y entonces los padres de Sharon tienen que lidiar con el duelo. Su relación se fractura poco a poco, incluso la culpa los consume. A tal punto que el pueblo de Silent Hill los llama para expiar sus sentimientos más oscuros. Eso es lo que harían si tuvieran tantita creatividad y se hubieran tomado muchas libertades creativas. La realidad es que la mamá la salva y la niña empieza a gritar. Ya ni yo cuando salió el remake. A lo que el siguiente corte vemos como claramente esta película es del 2006, cuando luce como un videoclip de aquella época. Sinceramente la peor parte de la película es el inicio de la misma, ya que el ritmo es demasiado apresurado y no ayuda a que queme rápido el soundtrack de Akira Yamaoka, con temas mezclados del primer, segundo y tercer juego. Parece video del paraíso del cine cuando habla de terror. Si bien aprecio esa clara referencia a David Lynch, por fin llegamos a Silent Hill que, actually, en la película lo que cae es ceniza, mientras que en el juego es nieve. Y es a partir de aquí que la película la verdad es que mejora bastante, con una fotografía bastante destacable, desde recreaciones a lo que es el juego original y algunas propuestas más estéticas del propio Gans. Todo sucede como en el primer juego, se cruza con los niños pálidos y después se encuentra a Civil que, a diferencia del juego, aquí la arresta porque piensa que le hará algo a la niña. Y se me olvidó decirles que Sharon, se perdió. Después de encontrarse al primer enemigo del Silent Hill 2, que solo sirvió para que la prota se mueva a la escuela, tenemos una de mis escenas favoritas. Este monstruo que lentamente se va moviendo. Lástima que tiene unos cortes medios raros en edición, pero su diseño rescata mucho de lo que es Silent Hill.
ese simbolismo, ese trasfondo que caracteriza a muchas de las criaturas que podemos ver a lo largo de la saga. Y este se nos revela hasta el final. Entonces, la prota se encuentra con... Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. En la que por fin se salvan Sybil y la no soy Harry Mason una vez que se va al otro mundo. Todo esto mientras el marido las busca. Por fin avanza la trama después de otro encuentro con Dahlia Gillespie y una señora religiosa en pleno domingo, en el cual entran a un cuarto revelando que Sharon fue guachicolera. Entonces llega una de las escenas más family friendly de la película. Pyramid Head haciéndole un fatality mientras las dos protas intentan huir o actuar. No lo sé. Aquí se nos revela que todo el mundo son parte del culto y que la iglesia no se ve afectada por el otro mundo porque patata. Entonces la líder, que claramente tiene cara de villana, le dice a la prota dónde puede encontrar a su hija. Después de explicarle cómo llegar, vemos que se entera que Sharon y Alessa son casi que gemelas. Las manda a matar. ¿Soy yo o Sybil se parece más a Leon en esta parte? ¡Un forastero! ¡Agárrenlo! ¡Cógelo! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Puedes correr, pero no puedes esconder! Where's everyone going? Bingo? Después de la escena de las enfermeras que no sé por qué están ahí fuera del fanservice, parece que por fin llegamos al clímax de la película. Pero antes de esto, veamos qué hace el papá. Listen, my wife, she came through here last night. Maybe you saw her. Daughter worked night shift. These fanatics, what they did to that child was terrible. Básicamente está revelando al espectador la historia del pueblo, pero en realidad esto es puro relleno en la historia del papá. Como que da esa sensación de que Gans quería que este personaje fuera su James Sutherland, o que incluso él realmente lo que quería adaptar era Silent Hill 2, pero obviamente el estudio dijo, no, primero tienes que adaptar el primero. Incluso con lo aburrido que es este personaje y la trama de este, parece que lo hizo más a fuerzas, como si el estudio dijera, oye, necesitamos más personajes masculinos. Y esto no es algo sacado de alguien deconstruide o mamás así, sino que resulta que en efecto Gans solo quería contar la historia con los personajes femeninos, pero el estudio le dijo que sí o sí necesitaban un personaje masculino. Y curiosamente es la peor parte de la película. Después profundizaré en eso. Pero en fin, por fin nos sueltan el plot twist de que Dahlia por engaño dio en sacrificio a Alessa al culto. Que dicho ritual salió mal y provocó un incendio en el que, añadido que le hacían bullying y que lamentablemente se topó con este monstruo, fue la gota que rebalsó el vaso y provocó el incendio masivo de Silent Hill, y que todo este tiempo quería tanto a Sharon como a Rose para poder vengarse del pueblo. Entonces hacen esto a Sybil, y justo cuando iban a hacer pollo asado a Sharon, ¡Yo me opongo! Oh, ¿ahora qué quiere este? ¿Qué tal, amigos? ¿Disfrutando la fiesta? Me encanta Dulo, lindo pueblo, muy limpio. y la líder la apuñala, pero de la prota sale Alessa y les aplica a todos un Pinhead Spawn de Mortal Kombat. Tanto como Sharon y como Rose se largan del pueblo y llegan a su casa para encontrarse que están en otra dimensión. Silent Hill de Christoph Gans es un producto decente tirando a mediocre. Como película suele caer en muchos clichés, como que los niños siempre en películas de terror dan ñañaras, pero me gusta que cuando tienen que dar miedo no se basan en los screamers, sino que sí confía en su atmósfera para provocar tensión y mantenerte enganchado. Pero sin duda su punto más fuerte es el misterio. Quieres descubrir por qué hay dos Sharon, y por qué el pueblo está como está, y el plot twist, a pesar de ser un poco predecible si pones tantita atención, está bastante bien conseguido. Esto si no has jugado un solo juego de la saga. Sin embargo, si ya vas a cambiar el final del juego en la película, estaría bien que jugaras un poco más con la moralidad de los personajes. Porque está claro que el lado oscuro de Alessa es un peligro. Incluso hubieran agregado que gracias a la ira que tenía Alessa por el culto, ella quisiera traer a Samael como venganza por el pueblo sin saber que esto provocaría un final turbio en el mundo. Mientras que, si el culto protegía al mundo, pero estaban completamente dispuestos a hacer cosas atroces por un fin egoísta y sesgado, disfrazado de bien común. Vaya, es solo echarle más salsa a los tacos.
ya que si vas a cambiar muchas cosas del juego original, de una vez, hazlo por cosas que funcionen y que no quede como una buena idea que no se concretó del todo por miedo a sobresaturarla de subtramas. Que al final, con la historia del padre terminó en sobresaturarse de tramas. Si bien una adaptación no debe depender de qué tan fiel es al producto original o no, ya que pues son medios distintos e incluso no se debe juzgar en si se parece o no, en este caso al compararlo con el videojuego, la película tanto gana como pierde puntos. Algo que hacía especial a Silent Hill de PlayStation 1 era si bien Cheryl quería ir al pueblo, no era tan cliché como en la película, sino que parecía más como si tus sobrinos o hijos te dijeran que quieren ir a Tulum y te cagas de miedo, no porque te salió un monstruo salido del infierno, sino porque viste cuánto cuesta un helado. A la verga, como que 1000 pesos por 2 helados miados. El miedo de Silent Hill se construyó bajo romper la cotidianidad o normalidad con el terror psicológico. En este caso, el otro mundo eran las pesadillas de Alessa Gillespie. Yo dije que habría spoilers. Aunque el juego ya es bastante viejito, pero si es que vienes después de jugar el remake en algún futuro cercano, yo te avisé. Mientras que la película sí un poco más cliché con el tema de la niña quiere ir a un pueblo fantasma. Pero una vez pasado el primer acto, Gans sí que logra algo decente con su obra. La fotografía, la escenografía y la música de Akira Yamaoka son lo mejor de la cinta. Muchos planos, aunque estilizados, son dignos de enmarcar, cosa que la competencia no tuvo a pesar de que su director fue el de Event Horizon. Por cierto, ven ese video, se los dejaré aquí. Y hablando de, estuve viendo que bastante gente que ve mis videos no está suscrita, así que ya sabes qué hacer, dale like y suscríbete si es que no quieres ir a Silent Hill como lo hizo James Sutherland por no darle like y no suscribirse a este canal. Así que ya sabes qué hacer. Como iba diciendo, incluso cada escenario se siente único y vivo, pero lamentablemente es la parte superficial de esto. Si esta cinta saliera hoy en día, habría mucha gente quejándose de que cambiaron a Mason por una mujer. Además de la clara... ¿Ves? A Resident Evil le funcionó tener una protagonista femenina original. Yo también puedo tener un personaje femenino original. En esta cinta no extrañé tanto a Harry. Y antes de que me linchen, me explico. Harry en el original no era un personaje que tuviera mucho desarrollo. Era más bien un personaje espectador. Un personaje con una personalidad simple pero efectiva para que el jugador como el personaje fueran descubriendo lo que pasaba en el pueblo. En pocas palabras, era ese individuo de la borrachera que nadie conocía, pero ahí está, cosa que ya cambió en los dos juegos posteriores, donde los personajes sí tenían un desarrollo claro. Y en esencia Rose es lo mismo que Harry, una mamá preocupada de encontrar a su hija mientras descubre los turbios secretos de la secta. Si bien parece un poco sexista de parte del director francés dar a entender que una madre se preocuparía más por sus hijos que un padre, pero ¡hey! No hizo Emilia Pérez. Con esto quiero pasar a hablar de dos personajes clave, Dahlia y el papá interpretado por Sean Bean. El del Señor de los Anillos. Primero con Dahlia. Me causa un poco de conflicto cómo escribieron este personaje. Es que si bien resulta impactante que la hayan engañado para que sacrificaran a su hija, en esta versión no se queda tan claro por qué la quieren sacrificar. Why you won't just name the father? Ah, es porque no tiene papá. Oigan, pero eso qué tiene de raro, básicamente el no tener papá es la familia tradicionalista de todo México y Latinoamérica. Incluso se hace un paralelismo con el personaje de Rose. Why did she not take me with the others? Because you're her mother. El mensaje de la maternidad se entiende en la película, porque a final de cuentas las relaciones maternales siempre han sido exploradas en la saga. Sin embargo, a pesar de funcionar, hubiera preferido que de hacerse un paralelismo o dualidad entre ambos personajes, hubieran respetado la historia de Dahlia, donde esta era la líder del culto y estaba completamente dispuesta a sacrificar a Alessa para traer a Samael al mundo. Everything is going according to plan, sheltered in the womb. But it's not done yet. Half the soul is lost. That is why the seed lies dormant. And what soul remains captured in that husk? If we lend a hand, we will be able to get power. Never fear, the promise shall not be broken. But the power we could draw now will be very weak. Almost nothing. Unless we get the other half of the soul. We'll use a magical spell. Feeling this child's pain, it's sure to come.
but that will take time. Además de haber sido mucho más impactante para el espectador que no ha jugado los juegos, aún respetaba la idea del fanatismo religioso. Pese al terror psicológico, pese a las pesadillas, pese a los monstruos, el primer Silent Hill siempre trató más sobre el fanatismo religioso y sus consecuencias. Claro que en la cinta se toca este tema, pero siento que se toca muy superficialmente. Es lo que haría un adolescente edgy si le preguntaras qué traería de negativo una religión cegada. Sabiendo que hay muchos casos en los que pudieron tomar nota, se fueron con la sencilla de la quema de brujas. Sin embargo, en el juego sí se explora las consecuencias de este fanatismo, tanto en los victimarios como de las víctimas, y que estos al crear su paraíso, crearon su propio infierno. Mucho más sutil que en la película que te lo tienen que gritar. Lo más negativo de la cinta es el papá, porque además de plantear que Silent Hill es otra dimensión, cosa que no lo es, su subtrama es la más aburrida y sin sentido. Y si bien aprecio que mínimo si esté buscando a su familia, pero cuando se pone a investigar sobre el pueblo y el origen de Sharon, no solo que es aburrido, sino que no sirve de nada porque descubre que hubo un incendio masivo y se da en claro que tuvo algo que ver el culto. Es como dar pistas del gran giro, y si quitas estas subtramas, la película habría sido más dinámica e incluso el plot twist hubiera sido mejor trabajado. ¿Silent Hill de Christoph Gans fue una buena adaptación y una buena película? Como adaptación es decente, ya que si bien hay cosas que no me agradan como las que comenté, y que gracias a esta película todos piensan que Pyramid Head tiene que aparecer en toda la saga, cuando solamente sale en el 2. Ignoremos que existe Homecoming. Silent Hill Homecoming. Gracias. La cinta logra rescatar la esencia de los juegos, aunque lo simplifica siendo que tiene que contar su historia en 2 horas. Y como película es decente también, si bien no me parece la gran cosa, ya que además de la cinematografía, la música y que, esperen, no hay screamers en la cinta, no la rescatan tanto, no se me hace una película tan destacable, es más bien una película bastante dominguera. Y bueno, como película de terror es decente y agrega cosas interesantes y quita cosas que solo en el juego funcionan como una mosca gigante, pero al menos para mí no me dio miedo, ya que lamentablemente no juega tanto con la mente del espectador como si lo hacen los juegos. Y debo decir que a pesar de que la película está bien y ya, debo admitir que hay un poco de cariño en esta película. Christoph Gans peleó por 5 años los derechos de la saga Silent Hill para adaptarla en cines. Se nota que tuvo el reto de respetar una saga que le gusta, pero también ofrecer algo nuevo para quienes jugaron la saga como para el público casual. Y creo que lo logró, porque sospecho que la imagen que tiene la gente de la saga es esta película. Aunque no fue el taquillazo, es imposible negar que de cierta forma esta cinta logró trascender de la adaptación, ya que al menos hizo un poco más conocida a la saga. Yo tengo la sospecha de que Christoph Gans lo que realmente quería era adaptar Silent Hill 2. Por algo plantearon al esposo de Rose como un tipo James, e incluso con ese final abierto. Parecía dar rienda suelta a que por fin veremos la adaptación del segundo juego, ¿no? ¡Ah, chinguen a su madre!